En el marco eclesial de la Semana Bíblica, el Seminario Nacional Cristo Sacerdote presenta la ponencia académica Análisis retórico-literario de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículos del 7 al 11. Pablo como exemplum de un auténtico cristiano, del presbítero Franklin Osorio, licenciado en Teología Bíblica de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y sacerdote de la diócesis de Sonsón Río Negro. Les presento entonces la tesis de licencia, como ya lo decía el padre, de Teología Bíblica. Ustedes saben que también está el Instituto de Sagrada Escritura. Lo mío es propiamente Teología. De la Universidad Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, pues elaborada por Franklin Osorio Londoño, y mi director fue Scott Roder, un estadounidense, también muy experto, digamos, en todo lo que se refiere a los libros paulinos, a las cartas. El título de la tesis, yo cuando estaba reflexionando cómo exponerla de una manera también sintética y que de pronto no dejara aparte elementos fundamentales, pues inmediatamente pensé en el título. Considero que el título de la tesis pues abarca los elementos que yo quise transmitir, o aquellos elementos que yo quise como intuir, precisamente el texto que elegí, que ya mismo se van a dar cuenta. Básicamente el título de la tesis es Análisis retórico-literario de Filipenses 3, 7, 11. Pablo como exemplum de un auténtico cristiano. Vamos a tratar de desglosar, digamos, las diferentes partes de este título que le he puesto a la tesis. Partamos sobre todo de esta pregunta: análisis retórico-literario, ¿a qué se refiere? Si ustedes de pronto recuerdan, sobre todo en filosofía, aquel libro de la Comisión Pontificia Bíblica, la interpretación de la Biblia en la Iglesia, se pudieron dar cuenta que la Iglesia en este momento ha tomado varios métodos exegéticos y no se limitó únicamente al método histórico-crítico, porque ciertamente tenía diferentes críticas, perdón la redundancia, de ser un método un poco árido, que no lograba como profundizar o extraer todo el mensaje de la Sagrada Escritura. De ahí que uno de los métodos precisamente sea el retórico, pero existen muchos más. Está el narrativo, actualmente el pragmático, uno muy reciente, el retórico bíblico semítico, justificando que precisamente los hebreos también tienen su retórica, y no solamente los griegos, sino también los hebreos. Sin embargo, dada la condición de Pablo, pues obviamente los elementos que él utiliza se refieren mucho a la retórica, pero la retórica griega. Tal como ya he escrito, uno de los métodos exegéticos utilizados actualmente en los estudios bíblicos, así como una definición más o menos manualita de coquito, como la define Francesco Bianchini. La retórica representa el arte de hablar con una finalidad persuasiva frente a quien lo escucha. De ahí que cuando nosotros utilizamos este método exegético, estamos tratando de mirar cómo en este caso Pablo, con su discurso, trata de persuadir a quien lo está escuchando. ¿A través de qué? De diferentes figuras retóricas. Pero yo en mi tesis, obviamente en esta exposición que les voy a hacer, no me voy a detener en muchas de ellas, porque entonces tendríamos algo interminable. No les voy a hablar ni de paralelismo, ni antitético, ni sinonímico, ni tampoco de quiasmos, ni tampoco de epopeya, digamos, de todas estas figuras de tiras literarias que pueden ser utilizadas dentro de la retórica. Aristóteles, por ejemplo, dice que la retórica se trata de descubrir en cada argumento aquello que está en grado de persuadir. Nuevamente aparece la palabra. Y Stefano Romanello
también dice la retórica era considerada el arte para moderar los discursos. Ustedes saben que las cartas principalmente fueron escritas para ser proclamados o para ser leídas al público. De ahí entonces también el uso de la retórica. Los escritos de Pablo entonces tienen un género literario que es epistolar, pero acá la curiosidad es que las epístolas, las cartas, generalmente en el tiempo antiguo eran escritos muy cortos. La novedad, o mejor dicho, la excelencia de Pablo es que utilizando este género literario de la carta, también lo utiliza para la retórica. En realidad no podría ser considerada una carta así tan larga como las tiene Pablo, pero Pablo a través de este medio también trata de persuadir a las diferentes comunidades. Una tesis en 3 capítulos. ¿Cuáles son básicamente? El primero es Filipenses 3, 7, 11, como paso literario distinto. Aunque el método histórico-crítico fue criticado, sin embargo es indispensable cada vez que uno trata de hacer una exégesis, o en este caso un estudio, porque es el que permite, digamos, acercarnos al texto de una manera objetiva y no subjetiva. Por decirlo en otras palabras, nos quita de aquellos prejuicios literarios que cada vez nosotros podemos tener al acercarnos a un texto bíblico. Por eso entonces, un primer paso siempre va a ser un acercamiento desde el método histórico-crítico. Este método histórico-crítico contiene básicamente la crítica textual que no puede faltar, que es tratar de descubrir el texto en su originalidad, es decir, el texto que tenemos ahora, cuál tendría que ser el original a los manuscritos que de pronto tenemos, y de pronto ir eliminando o identificando aquellas variantes que pueda tener el texto, reuniendo diferentes manuscritos. Ya lo veremos un poco. Entonces se estudia obviamente el texto griego y se hace una posible traducción. Eso también entra en juicio. Cada quien, cada vez que entra al texto griego, hace una posible traducción. ¿Será la única? No. Ustedes, por ejemplo, tienen muchas Biblias y se podrán dar cuenta que en las traducciones hay diversidades o hay diferencias. Yo desde que entré, digamos, con la crítica textual y el estudio del texto griego, pues también hice mi propia traducción. Y luego también se entiende un estudio del contexto histórico de la carta. Así, grandes rasgos, vamos con la crítica textual, la traducción. Es un texto que generalmente no presenta muchas dificultades, simples son cosas muy sencillas. Cuando esto se encierra entre corchetes, quiere decir que en algunos manuscritos no está este pero, que sería en realidad la conjunción en griego alá. Algunos lo tienen, otros no. Algunos justifican que es importante porque esto le da más realce a todo lo que continúa. La conclusión a la cual yo llego es, sea que lo tenga o no lo tenga, en realidad no afecta considerablemente el texto, la traducción. Hay otra crítica, de otro elemento a resaltar dentro de la crítica textual, es estas palabras, pero aún más. En realidad, incluso entre el griego no suena bien. Es una invención de Pablo, podríamos decirlo así. Vamos a lo mismo, algunos manuscritos lo tienen, otros no, pero la conclusión a la que llego siempre es la misma. Sea que lo tenga, sea que no lo tenga, el texto no pierde originalidad o no pierde la idea central. Cuando uno hace crítica textual, ¿cuándo se debe preocupar? Cuando considera uno que verdaderamente altera el significado, digamos, o el mensaje que quiere transmitir el texto. Pero en este caso, digamos, del pasaje que yo elegí, en realidad no tiene mayores complicaciones. Pero sí tiene algo interesante, lo vamos a ver después, que este pero aún más es una originalidad de Pablo que todavía enfatiza, focaliza el mensaje que él quiere transmitir a través de este texto. Y por último, dentro de la crítica textual,
sería básicamente estos dos artículos. Si vamos a traducirlo, digamos de manera literal, conocerlo a Él y el poder de su resurrección o de la resurrección de Él. Entonces tendría el artículo la resurrección y el poder. Algunos manuscritos no lo contienen, otros sí. Algunos justifican que podría ser que esté, porque entonces está como en sintonía con las palabras antecedentes, la fe, la justicia. Estas dos tienen justamente el artículo, por lo tanto, estos dos también deberían de tenerlo. ¿Cambia el sentido del texto? Tampoco. Por eso he dicho que la conclusión a la que llego es que en realidad en la crítica textual no tiene mayores complicaciones, como sí podrían tenerlas, digamos, otros textos bíblicos. Así entonces la traducción quedaría de la siguiente manera: pero estas cosas que eran para mi ganancia, las he considerado a causa de Cristo una pérdida, pero aún más, considero que todo sea una pérdida a causa de la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual he perdido todas las cosas y las considero basura para ganar a Cristo y ser encontrado en Él, no teniendo mi justicia aquella que proviene de la ley, sino aquella que proviene mediante la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios y se basa en la fe. Con esto, conocerlo a Él y el poder de su resurrección, la comunión de sus sufrimientos, siendo conforme a su muerte, si de algún modo llegara a la resurrección de entre los muertos. Vamos con el contexto histórico. Todavía estamos dentro del método histórico crítico. ¿Qué podemos decir del contexto histórico? Grandes rasgos, no me voy a detener mucho en ello, para poderle, digamos, dar paso a lo central o a lo que se considero verdaderamente importante. Primero, no se sabe con certeza el motivo de su estadía en Filipos. Lo que nos dice Hechos de los Apóstoles es que fue impulsado por el Espíritu Santo, pero no tenemos conocimiento de más, de su estadía pues en Filipos, no desde donde está escribiendo la carta. La ocasión de la carta, pues obviamente ustedes saben que la costumbre de Pablo siempre, ¿cuál era? Después de visitar una comunidad, enviar un mensaje a esta misma comunidad. De ahí algunos elementos. ¿Cuál fue la ocasión? Precisamente el agradecimiento, lo dice él en su carta, por la ayuda económica de los filipenses. También informa del estado de salud de Epafrodito. Y sobre todo, un elemento que cobra especial importancia es su realidad de prisión. Por eso la carta puede ser denominada también carta de prisión, porque hay muchos otros tipos de carta, por ejemplo, digamos, carta de amistad, o también carta, digamos, de tinte político. Pero en este caso, algunos estudiosos, digamos, la han clasificado entre unas cartas que podrían ser denominadas cartas de la prisión, porque los prisioneros en aquel tiempo tenían esa posibilidad de estar enviando constantemente cartas incluso a sus familiares. En este caso, pues obviamente Pablo lo hace a la comunidad de Filipos. Fecha y lugar de composición. Muchachos, hay tres posibilidades. Los exégetas todavía no llegan a una en concreto. Primero estaría Roma, ¿sí? Que la podríamos ubicar. Estaría Roma, luego estaría Éfeso y por último estaría Cesarea Marítima. Si es escrita en Roma entre los años 60 y 62, si es escrita, digamos, en Éfeso, tenemos que es entre el 53 y 56, y en Cesarea Marítima, años 59 y 61. ¿Cuáles son las posibilidades? Que haya sido escrita en Roma. La dificultad es que Roma queda muy lejos de Filipos para estar, digamos, constantemente enviando cartas. De pronto, por cercanía, la más factible es Éfeso, ¿sí? O en su defecto, entonces estaría Cesarea Marítima. Muchos estudiosos siempre la ubican que es una carta que fue escrita desde Roma, pero en realidad un nuevo dato están estas tres posibilidades. ¿Cuál de ellas se inclinan más, sea por Roma o por Cesarea Marítima? Filipos y la iglesia de Filipos.
Filipos, una ciudad romana, después de una batalla que se dio con Marco Antonio, entonces allí empiezan a habitar sobre todo soldados veteranos. Asimismo empiezan a llegar gente de otras partes con otros cultos. Por eso es que cuando ya hablamos de iglesia de Filipos, los que allá habitaban, pues obviamente tuvieron que convivir con muchas otras personas que profesaban otros cultos, incluso cultos mistéricos. Esa es, digamos, una de las luchas que tenía la iglesia de Filipos. De ahí que era criticado incluso el cristianismo como algo contrario, como si quisiera expulsar las demás denominaciones religiosas. Por eso también era una iglesia perseguida. Y es curioso que Pablo desde la prisión les manifieste a ellos: es que yo también sufro las cadenas, así como ustedes, con todos los judaizantes que incluso estaban dentro de la iglesia de Filipos. También se puede decir que no era una iglesia pues rica, sino más bien pobre. De ahí que extraña cómo la iglesia de Filipos también haya ayudado, digamos, a Pablo en su estado de prisión. Hace referencia a algunos personajes como Epafrodito, Evodia, Síntique, Clemente. También hace referencia en Hechos de los Apóstoles que allí habitaba también Lidia, la vendedora de púrpura. De ahí es que es un texto donde se manifiesta que Pablo era muy ayudado o acompañado por las mujeres. También es un elemento como de resaltar. Y por último, ustedes saben que a través, digamos, de la estadía de Pablo en Filipos fue como que entró el evangelio precisamente en Europa. Fue la primera ciudad evangelizada, primera ciudad europea, y precisamente por Pablo. Y ya luego, contexto literario de la carta. Siempre se tienen como esos dos contextos. Primero el histórico, y luego viene el contexto literario, es decir, este trozo que yo he tomado para mi tesis, cómo se encuentra dentro de toda la carta, su ubicación, en qué momento, en qué espacio, para poder dar, digamos, una interpretación lo más objetiva que se pueda. Sobre todo, digamos, en el contexto literario tampoco me voy a detener, básicamente es toda la estructura de la carta, en cuántas partes se divide, son 4 capítulos, y en la descripción de cada uno de ellos. Luego viene, digamos, el tema teológico central de toda la carta, pero no, digamos, del paso que yo he elegido, que es Filipenses 3, 7, 11. Hasta ahí entonces el capítulo 1. Todo lo que tiene que ver con el método histórico-crítico. Primero, la traducción, toda la problemática de la crítica textual. Luego viene todo el contexto histórico donde se encuentra Filipos, la iglesia de Filipos. Luego viene toda la realidad del contexto literario, toda la estructura que tiene la carta, que obviamente hay diferentes posturas entre los estudiosos. Segundo capítulo, lectura detallada de Filipenses 3, 7, 11. En este punto, ahí sí se tiene un acercamiento desde el método retórico. Cuando hablamos de lectura detallada, estamos diciendo que vamos a coger versículo por versículo, palabra por palabra, mirando toda la composición sintáctica, semántica, para identificar incluso figuras literarias, retóricas, y la intencionalidad que tiene el apóstol a la hora de transmitir, cómo quiere persuadir. Insisto, no me voy a detener voy a meterme sobre todo en la parte semántica, no tanto en la sintáctica. No voy a hablar de tiempos de verbos, que también se deberían de analizar, si está en pasado, si está en futuro, si está en auristo, también si es diátesis pasiva, activa o media. No me detendré, digamos, en esos aspectos, sino sobre todo en el aspecto semántico y la intencionalidad persuasiva que tiene el apóstol. Vamos con el versículo 7. Pero estas cosas, ya habíamos dicho que esto puede estar o no puede estar. ¿A qué cosa se refiere básicamente Pablo?
Cuando hablamos de estas cosas, en el versículo precedente, dice Pablo lo siguiente, desde el versículo 5. Fui circuncidado al 8º día, pertenezco al linaje de Israel, a la tribu de Benjamín, soy hebreo e hijo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que proporciona la ley intachable. Cuando entonces Pablo habla de estas cosas, se está refiriendo a todos aquellos privilegios que él tenía como judío, que ciertamente eran muy importantes para él y para cualquier hebreo. Luego dice que eran para mi ganancia. Miren que acá hay una antítesis: ganancia, pérdida, ganancia, pérdida. Y el verbo que rige precisamente estas dos realidades es considerado. Hay que notar que en esta oportunidad está en pasado, he considerado. Acá este considerar es un verbo muy bonito porque se trata no tanto, digamos, de un desprecio a lo que él era antes. Por eso cuando hablamos de conversión de Pablo, no estamos hablando de que Pablo era muy malo y pasó a ser muy bueno. Incluso cuando estamos hablando de un Pablo cristiano, estamos diciendo que él haya despreciado toda su herencia judía, sino que lo que él hace referencia de manera enfática es que es un juicio de valoración, que todo aquello que era ganancia para él ha sido una pérdida. ¿Pero a causa de quién? A causa de Cristo. Y luego en los versículos siguientes él va a resaltar mucho esa realidad, siempre a causa de Cristo. Estas dos realidades de ganancia y pérdida en el griego tienen siempre una connotación comercial, del débito y del crédito, pero también puede ser entendido desde el ámbito moral, desde el ámbito político, y en este caso concretamente es un juicio de valoración. Estas cosas las he considerado a causa de Cristo una pérdida. Yo no sé si ustedes han notado cuando están leyendo detenidamente la palabra de Dios, uno de los errores que yo considero que cometemos mucho es que como la leemos tan seguido, nos adelantamos siempre. Por ejemplo, cuando leemos los ciclos de Abraham, de Isaac, de Jacob, cuando no los conocemos, de una nos adelantamos, ya va a suceder esto. Pero cuando uno lo va leyendo, digamos, en el tiempo que es, uno puede dar paso a la sorpresa o a sorprenderse. Pablo en realidad en esos versículos vamos a ver que prácticamente repite lo mismo, con la diferencia que quiere hacer énfasis en su opción o en la opción que ha hecho por Cristo. Viene el versículo 8, mire que todavía es más enfático. Por eso, ¿se acuerdan que les ha dicho que desde la crítica textual esto puede estar o no puede estar? Sin embargo, es dentro de todo el contexto, yo lo he querido mantener, porque él quiere decir, pero aún más. Es decir, todavía focaliza, enfatiza, es un increciendo, digamos, de su discurso. Como quien dice, ¿no les quedó claro? Todavía se los va a explicar en otras palabras, de manera que verdaderamente lo entiendan. Vuelve con la palabra considero. ¿Está en pasado o en presente? En esta ocasión ya está en presente, como diciéndole a la comunidad, es que aquello que yo abandoné, que yo hice una ruptura, todavía sigue teniendo valor en el presente. No lo he abandonado. De ahí entonces que Pablo les está dando a entender a la comunidad que se trata de un proceso que tuvo un inicio en el pasado, pero que también permanece en el presente. Justamente este verbo se encuentra en auristo. Que todo sea una pérdida a causa de la superioridad del conocimiento de Cristo. ¿Por qué está todavía enfatizando? ¿A qué se refiere este todo? Ya no se refiere únicamente a aquellos privilegios que yo acabé de leer, sino que les está diciendo, y no solamente eso, sino que además estoy renunciando a muchos otros privilegios que podría tener, quizás de su posición económica, quizás de sus privilegios,
quizás incluso el privilegio de ser apóstol dentro de las comunidades, él lo especifica, pero todavía está diciendo que su renuncia todavía fue más enfática. Y vuelve con pérdida, y vuelve a causa, lo mismo que en el versículo anterior, de la superioridad del conocimiento de Cristo. Está diciendo entonces su juicio de valores no entre dos cosas, no una cosa mala y una cosa buena, sino incluso entre dos cosas buenas. En realidad hay veces la conversión no consiste en pasar de malo a bueno. Hay veces la conversión también se trata de esa consideración que tú tienes de que dos cosas buenas hay una que la supera. Y esa es la mentalidad de Pablo. De dos cosas buenas, Cristo es quien la supera. Y viene el conocimiento de Cristo, Jesús mi Señor, toda la connotación que tiene esta palabra, mi Señor, reconocimiento de la superioridad, digamos, de Jesús. Curiosamente no me detengo tampoco en la exégesis, porque este conocimiento de Cristo entre los exégetas ha tenido un debate muy fuerte, porque entonces viene la pregunta, ¿será lo que conoce Cristo? ¿Qué conocimiento tiene Cristo? Podría ser una interpretación, ¿cierto? Conoce su papá Dios, conoce yo no sé otras realidades. ¿O sería también interpretado el conocimiento que tiene Pablo de Cristo? Se llega a la conclusión siempre que es entre la mayoría de los exégetas, que se refiere al conocimiento que precisamente tiene Pablo de Cristo en sí mismo y no del conocimiento que tiene Cristo. Podría sonar, digamos, un trabalenguas, pero en realidad es que Pablo admite que su conocimiento de Cristo ha sido un proceso y que poco a poco lo he ido descubriendo. Por el cual he perdido todas las cosas. Volvemos a lo mismo. ¿Cuáles cosas se refiere? Lo deja, digamos, de una manera muy amplia. Pueden ser las pasadas, las del versículo 5, o también puede ser aquellas que él consideraba importantes y ya las considera basura. Considero el versículo anterior igual. Muchachos, cuando la palabra de Dios como que repite tanto ciertos términos, no es por pura casualidad. Acá estamos haciendo referencia a que es un juicio de valor que pienso que todos deberíamos de una u otra forma hacer. Cuando dice las considero basura, seguramente ustedes ya han tenido presente que se refiere basura literalmente es estiércol, sí, ciertamente. Incluso basura también puede hacer referencia, digamos, a los difuntos en descomposición, a los cuerpos, ¿sí? También puede hacer referencia a ello. Es decir, miren cómo Pablo todavía intensifica más y ejemplifica de una manera diciendo, es que para mí todo lo que era ganancia se ha convertido en algo muy ínfimo, muy pequeño, casi sin valor. Y luego lo mismo, él insiste, ¿por cuál motivo? Para ganar a Cristo y ser encontrado en él, no teniendo mi justicia, aquella que proviene de la ley. Ser encontrado entonces, ¿por quién? Los exégetas llegan a la conclusión, por Dios. Pero ¿cómo es de la única forma que usted es encontrado por Dios? Cuando usted gana a Cristo. Por eso se podría decir que esta es la parte explicativa de lo anterior. Viene mi justicia que proviene de la ley, no voy a entrar en detalles de lo de la ley, sino aquella que viene mediante la fe en Cristo, aquella que viene de Dios y se basa en la fe. Es algo muy bonito, porque cuando hablamos de justicia, dentro del sentido griego no solamente es págueme lo que usted me debe o yo le pago lo que le debo, sino que justicia también en el Antiguo Testamento se refiere a la relación que yo tengo con otra persona, una relación también de equidad, y no solamente se refiere a lo material. Por eso siempre mediante la fe en Cristo, la diferencia entre las dos. También cuando habla de mi justicia, acá está haciendo referencia sobre todo de ese conocimiento que es gratuito. ¿Sí? Ya no es por mis propios méritos, ya no es por mi estatus de judío, por aquellos beneficios que yo tenía, que conozco a Cristo, sino que ya propiamente
es un don mediante la fe en Cristo. Por eso dice luego, con más enfático, la justicia que viene de Dios y se basa en la fe. Si antes me aseguraba la ley y la justicia, ahora es la fe quien me la asegura. Continúa, conocerlo a Él y el poder de su resurrección, la comunión de sus sufrimientos, siendo conforme a su muerte. Aquí hay algo muy bello, porque Pablo todavía hace más énfasis en su relación con Dios. Hasta este versículo podríamos decir que Jesús allá y yo acá. Es un conocimiento de cierto modo externo, como cuando usted ve cualquier persona pasar por ahí y dialoga con ella. Pero acá ya empieza con algunos elementos importantísimos, por ejemplo, como es la comunión, que es de cierto modo en griego es como ser insertado en la persona, vivir en Cristo, padecer con Cristo. Ya luego miraremos imitar a Cristo, es decir, asumir la misma vida de Cristo. Ya no es un conocimiento meramente externo, sino que este conocimiento es cuando yo me inserto en la vida de Cristo. Por eso Pablo entonces todavía llega a ser más enfático, de incluso este conforme es una palabra en griego que hace referencia como a la metamorfosis, es una transformación que nosotros de una u otra forma tenemos que hacer. Incluso el verbo, digamos en palabras ya más técnicas, podríamos decirlo o traducirlo, cambiar de forma. ¿Por cuál forma? Precisamente por la de Cristo, siendo conforme a su muerte. Incluso hay una interpretación muy bonita, porque Pablo primero menciona resurrección y luego muerte. No debería ser al contrario. Dentro de los exégetas, una interpretación bonita que hacen es que precisamente cuando yo conozco a Jesús resucitado es que tengo la capacidad de asumir sus sufrimientos y asumir la misma muerte. Y es que en realidad todos nuestros encuentros con Jesús resucitado, con Cristo, siempre ha sido es con Jesús resucitado, es Jesús glorioso. ¿Cuál fue el primer encuentro que tuvo Pablo? Con Jesús resucitado. Y a partir de ahí fue que su experiencia se fue transformando con la capacidad incluso de aceptar los sufrimientos y también la misma muerte de Jesús. Si de algún modo llegara la resurrección de entre los muertos, vuelve a aparecer la resurrección. La esperanza siempre de Pablo es llegar a la resurrección. ¿Por qué? Porque sería ya entonces el estado definitivo de unión con Cristo. Tercer capítulo. Esa fue la intuición entonces que tuve al analizar. Obviamente, seguramente ya muchos exégetas la habrán tenido. Yo la verdad no es como que algo original. Mensaje teológico de Filipenses 3, 7, 11. Para partir del mensaje teológico hay que explicar una figura literaria, retórica, que es muy marcada en Pablo. Pablo siempre se le ha criticado, pues, una persona muy soberbia, porque siempre se muestra como modelo, como ejemplo ante los demás. Incluso lo que habíamos hablado del versículo 5, cuando él dice es que yo soy judío, yo fui circuncidado al 8º día, saca como toda su parafernalia mostrándose a los demás. Pero eso justamente es una figura retórica, que en los labios de Pita, él lo llama mímesis. ¿Sí? Es un procedimiento retórico de la mímesis, que básicamente es que yo me pongo como ejemplo para que los demás me sigan. Incluso en el capítulo 2 está el himno cristológico muy bello, que seguramente usted ya lo ha leído, que es la mímesis de Cristo. Cristo también se presenta como modelo. Acá concretamente está en 3.1b hasta 4.1, mímesis de Pablo. Incluso él después en 1 Corintios la saca del estadio, perdóneme la expresión, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es decir, ¿cuál es la finalidad de esta figura retórica? No es enorgullecerme, simplemente es mostrarle a los demás, sí, yo soy muy importante, pero aún hay alguien más importante que yo. Y viene entonces todo el tema de la consideración.
Sí, yo valgo mucho, pero todavía hay alguien que vale más que yo. Precisamente es el cambio que hace Pablo, digamos, dentro de su discurso. Cada vez que ustedes leen las cartas de Pablo se van a dar cuenta que sí inicia en muchas ocasiones con esta figura retórica de presentarse como modelo, de quien los guía, sean imitadores míos, pero precisamente porque él tiene la conciencia clara de que ya él es imitador de Cristo. En labios de Bianchini, ¿sí?, él habla, por ejemplo, de exemplum, que prácticamente hace referencia a lo mismo de mimesis, y también habla de periautología, también muy marcado, lo mismo, mimesis, exemplum, periautología, que podríamos en realidad traducir como que es un elogio de sí mismo, que es lo que hace precisamente Pablo. ¿Por qué entonces elegí exemplum? Pienso porque se podría entender un poquito más. Incluso cuando yo propuse el título de la tesis, yo le dije a mi asesor, Pablo como ejemplo de un auténtico cristiano, y él inmediatamente me corrigió, me dijo, es que estamos con retórica, coloqué el nombre técnico. No es ejemplo entonces, sino exemplum, porque propiamente es la palabra que se utiliza dentro de la retórica. Ahora sí vamos para culminar entonces la conclusión. Pablo como exemplum, es decir, como ejemplo a imitar de un auténtico cristiano. Y yo veía en la figura de Pablo lo que es auténticamente un cristiano. Un cristiano siempre tiene su pasado. Ya lo analizábamos, cuál era el pasado de Pablo. Bueno o malo, era el pasado de Pablo. También hay que rescatar que Pablo hace una opción por Cristo tan radical, tan severa, que no está eligiendo entre una cosa mala y una cosa buena. Fue de su decisión tan fuerte que incluso siendo algo muy bueno, reconoció la superioridad de Jesús. Incluso nosotros podríamos también poner en los mismos zapatos, sin ni siquiera ser sacerdotes o digamos seminaristas. Sí, todos tenemos nuestro pasado, bueno o malo. ¿Y quién no ha hecho, digamos, la ruptura con su pasado? O de pronto ha tenido que dejar su pasado. Es precisamente lo que hizo Pablo. Pablo siempre reconoce lo que fue antes, digamos, de los beneficios que tuvo, y por eso es que hace su cambio de vida. Pablo entonces tiene un presente. Ya vimos entonces el conocimiento de Cristo Jesús, que todas las cosas las ha dejado precisamente por Él, por tenerlo a Él. Y siempre lo que les decía anteriormente, se trata de un proceso continuo. Si ustedes leen, por ejemplo, las cartas de Pablo, él constantemente, una de las cosas que le recrimina a las comunidades es la facilidad con que abandonan a Cristo. Vean nomás, por ejemplo, la carta a los Gálatas. Tan rápido habéis olvidado, digamos, el evangelio que les prediqué. Y eso pasa mucho. Uno puede sí tener una conversión, pero luego en el presente dejarla. Pablo insiste mucho en un proceso continuado entonces de esa conversión. El presente de Pablo, ¿cuál es? Su creencia en Cristo. Incluso ahí claramente lo dice. Mas aún juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por él perdí todas las cosas, incluso las tengo por basura para ganar a Cristo. Y luego viene el futuro de Pablo, en que se clarifica, digamos, dentro del texto, y encontrarme arraigado en él, no mediante mi justicia, la que viene de la ley, sino mediante la fe, mediante la que viene por la fe en Cristo. Y luego viene, pretendo así conocerlo a Él, sentir el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos, haciéndome semejante a Él y tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. Yo no sé si soy claro, digamos, al identificar en estos pequeños versículos el pasado, presente y futuro de Pablo.
pasado como judío, presente como alguien que se empeña en conocerlo todavía más. ¿Para qué? Para llegar a la resurrección. Una de las cosas bonitas de Pablo es que tiene muy marcado el misterio pascual de Cristo. Él siempre habla de la resurrección, de estar con Cristo definitivamente, de la comunión con Él. Reinaldo Fabris tiene una tesis muy bonita y dice que Pablo fue un místico por excelencia. Nosotros a veces confundimos la mística, digamos, o mejor dicho, la asemejamos solamente con la mística, digamos, de San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, pero la mística de Pablo, y sobre todo en la carta a los Filipenses, es muy grande, porque él como que desvela su corazón, su intencionalidad y por qué está siguiendo a Cristo. Es más, si ustedes leen, digamos, en paralelo con otras cartas de Pablo, es una carta muy salida del corazón, es una carta incluso de amistad, de motivación constante. Es quizás una de las cartas donde Pablo no es tan severo con sus comunidades, sino que siempre está incluso la palabra de agradecimiento y de continuo amor a su comunidad, en este caso de la comunidad de Filipos. Por eso pasado, presente y futuro de Pablo. Y por eso lo he denominado exemplum de un auténtico cristiano, porque el auténtico cristiano es eso. Primero, aquel que reconoce su pasado, que tiene la capacidad de hacer una ruptura con su pasado. Nosotros en ocasiones cuando optamos por Cristo mantenemos mucha nostalgia de Sion. Nos cuesta y veces cerrar ciclos, y yo pienso que eso en toda vocación. Eso lo trabajo también mucho con las parejas que van a hacer la catequesis prematrimonial, la psicóloga, incluso de la psicología. Una actividad de cerrar ciclos. La nostalgia de Sion a veces nos mata. Para poder seguir a Cristo hay que cerrar ciclos. Y Pablo justamente lo hizo con su pasado como judío. Luego viene el presente, continuo conocimiento de Cristo, es un conocimiento que no se acaba, así lo tenía muy claro Pablo. No es que hoy sí y mañana no, es de todos los días. Y para mantenernos en Cristo hay que tenerla muy clara en el futuro. ¿Qué queremos alcanzar con Cristo? ¿Para qué lo seguimos? ¿Qué finalidad tenemos? Y Pablo lo describe claramente en este texto: quiero resucitar con Él. Y ahí viene la comunión: quiero estar en Él, quiero participar de sus padecimientos, quiero participar de su muerte para ser definitivamente encontrado en Él. Incluso Pablo utiliza mucho la figura de la carrera, porque es un proceso totalmente continuo. Y ya por último, como epílogo, podría yo decirlo así, de la tesis, es, digamos, la similitud que existe entre el elogio de Cristo y el elogio de Pablo. El himno cristológico que se encuentra en el capítulo 2, donde se da la kenosis de Jesús, pero que luego es exaltado. Pablo, ¿qué pretende? No es lo mismo. Pablo hace su kenosis porque, aun siendo de condición divina, dice en el capítulo 2, se hizo esclavo. Pablo también hace su kenosis. Entonces ya baja justamente para alcanzar ¿qué? La resurrección, la gloria. Presente, futuro de Pablo. Y ahí viene todo lo que se refiere a la mímesis, la periutología, entonces de Cristo y también de Pablo. Por eso entonces la tesis, Pablo como exemplum de un auténtico cristiano. Pablo se pone como ejemplo, nosotros lo seguimos, pero con la certeza de que él ya reprodujo en su propia vida la misma vida de Jesús, que en definitiva seguir a Pablo es seguir al mismo Jesús. Lo encarnó, se transformó en Jesús. De ahí la mística de Pablo en esta carta a los Filipenses. Muchas gracias.